Hola, Hola, profe, ¿cómo está? bien, ¿y ustedes? Bien. Queda poquito. Bien. Estresado, ¿No? yo creo. Yo al menos estresado un poco. Queda poquito para que termine el El semestre. fin de año, todos igual. Me imagino que andan todos parecidos. Sí, por eso yo estaba preguntándome si será por eso que tenemos tan bajo quórum. Hay poca gente. Voy a esperar unos minutos más antes de partir, igual a ver si se suman un par más. Ya, profe. No, ya todo. Ya. Vamos a empezar. Hola a todos, les voy a compartir ahí la clase, pero lo que vamos a hablar hoy día es de medio ambiente y pobreza. Al principio del curso hablamos un poco de temas de medio ambiente, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, y la idea es ahora volver un poco al tema medioambiental, pero ya aplicando más las herramientas que hemos visto a lo largo del curso, o sea, entender por qué el medio ambiente podría ser una trampa de pobreza, qué estudios se han hecho, cuáles son las diferencias que hay en términos medioambientales en los distintos países, y bueno, analizar un estudio específico, que es el estudio que leyeron, y mencionar un poco algunos otros estudios que se han hecho en estos temas que relacionan el medio ambiente no solo como algo grande, macro, quizás lejano a nuestras decisiones del día a día, sino que cómo el medio ambiente también se afecta en, la vida, en nuestras decisiones de la vida cotidiana, y cómo hay cosas medioambientales que se pueden trabajar a través de las decisiones de la vida cotidiana de las personas. Entonces, antes de empezar con el contenido, me gustaría que todos hagamos un ejercicio, y ahí en Menti, y les dejé ahí el código de Menti para que sea más fácil entrar, de pensar por qué el medio ambiente puede también ser una trampa de pobreza, trampa medioambiental, pues aquí, pero por qué el medio ambiente puede constituir una trampa de pobreza, en base a lo que hemos visto en el curso de qué son las trampas de pobreza, cómo funcionan, cuál es el mecanismo que hace que un factor se transforme en una trampa, por qué el medio ambiente puede ser relevante también en este sentido. Entonces les pido que entren al Menti, y ahí les puse como una pregunta abierta, me cuentan si es que no la pueden ver, saber que está funcionando bien. O sea, a mí no me abre, no sé si a alguien más le pasa. Sí, a mí tampoco me abre. Ay, le puse un 0 de más, 7046, le puse un 0 de más. Voy a arreglar al tiro. Setenta cuatro seis cero cero cero. Voy a compartirla para que vayan viendo las respuestas de ustedes mismos también. Y el código. Ahí está el código. Tenía un 0 de más. Y es una pregunta abierta, anónima, pero la idea es que puedan todos pensar, y no quiero quedarme solo con los que participan, sino que todos hagan el ejercicio de pensar por qué el medio ambiente es también una trampa de pobreza.
Vamos a ir revisando entonces algunas de las ideas mientras los que faltan siguen completando. Los sectores más pobres enfrentan otras prioridades, dice alguien. Perfecto. Porque no permite un desarrollo equitativo de la persona. Claro, como una consecuencia de esto, aquellos que tienen con peores condiciones medioambientales tienen más limitaciones para el desarrollo en general. Escasez de recursos, características climáticas que hacen más proclive la enfermedad, porque se vuelve un recurso escaso y solo podrán acceder los que puedan pagar por él. Nuevamente con esta idea del círculo vicioso, en que es costoso, pero a la vez después afecta como la capacidad de desarrollo. Empresas contaminadoras suelen establecerse en países pobres, un tremendo desafío, porque para pensar en conciencia y acciones que ayuden al medio ambiente tiene barreras de acceso, de información, prioridades para la gente más vulnerable económicamente, peor clima para actividades esenciales, mayor contaminación y mayores enfermedades. Personas más pobres tienen menor resiliencia a desastres naturales, puede ser que tengan menor capacidad de recuperarse de estos desastres. Energías más contaminantes son menos costosas, y eso, bueno, también es un gran tema porque los países que están en camino a desarrollarse, ese es como el recurso más accesible, son las energías más contaminantes. Entonces hay todo un debate ahí de quiénes tienen derecho a contaminar, entre comillas, más y menos, considerando que hay países que ya se aprovecharon un poco del uso de energías contaminantes para llegar donde están y otros que todavía no han dado ese paso y hoy día tienen más limitaciones. Porque quizás la sociedad o el gobierno impone prácticas pro medio ambiente que para los pobres son más restricciones para salir de la pobreza. Peores condiciones medioambientales se relacionan con costos de suelo y precios de casa más baratos. Perfecto. Menores recursos no permiten la adquisición de tecnologías menos contaminantes. Súper bien, todas las ideas. Y efectivamente, como ponen ustedes aquí, plantean cosas que van desde distintos lados, de este como círculo vicioso quizá, en que peores condiciones medioambientales generan menos posibilidades de desarrollarse o más limitaciones de dónde vivir, capacidad de trabajar, etc. Y eso entonces genera pobreza, y mayor pobreza significa que puedo acceder menos a recursos para usar energías más limpias o para estar en un lugar con un medio ambiente más limpio, y así sucesivamente. Entonces, en este sentido, el medio ambiente es también una trampa de pobreza, y vamos a ver un poco cómo se gatilla esta trampa y algunos datos que la reflejan. No sé si alguien quiere comentar algo o alguien que haya faltado que no alcance a leer su respuesta. La contaminación del aire y el agua es la causa de muerte número 1 dentro de las causas de mala calidad medioambiental, y es la responsable de más de 4 millones de muertes al año, para que vean el nivel de relevancia de los temas medioambientales y de las consecuencias de las malas condiciones medioambientales. Pero no solo eso, sino que lo interesante, un poco lo que les decía ahora, es que las condiciones medioambientales también son desiguales entre distintos países. Y en general los países menos desarrollados son los que ven sus condiciones medioambientales más afectadas, por distintas razones. Una de estas puede ser la que alguien comentó, que en el fondo las fábricas contaminantes se instalan en lugares más baratos, que son los países menos desarrollados, pero también hay otras. Lo que muestran aquí los gráficos, se ven chiquititos los países, entonces los escribí abajo cuáles son, porque no se anotan en el gráfico, pero están en azul oscuro los desarrollados, que son Estados Unidos, Japón, Alemania y Rusia, y en celeste Brasil, Indonesia, China e India. El gráfico de la izquierda muestra la concentración de material particulado en el aire, y como ven, los países desarrollados tienen mejores condiciones del aire, porque menor concentración de material particular, mejor condición del aire, que los países en vías de desarrollo. Y en el gráfico de la derecha vemos el oxígeno disuelto en el agua, que es un buen indicador, y en este caso los países desarrollados están de nuevo mejor que los países en vías de desarrollo. Entonces, además de ser el medio ambiente algo tan relevante, las condiciones medioambientales son desiguales. Esto lleva a que las personas, como decíamos, el círculo vicioso que se genera es que las personas tienen peor calidad de vida, viven menos o viven más enfermas. Los gráficos aquí muestran las muertes por calidad del aire o por calidad de agua por cada 100.000 niños en niños menores de 5 años, y son los mismos 8 países. De nuevo, los países desarrollados tienen mucho menor
y aquí es mucho más patente la diferencia, menor número de muertes de niños menores de 5 años que los países en vías de desarrollo por estas muertes, por estas causas. Y esto impacta también negativamente el ingreso y otros ámbitos del bienestar. ¿Qué otros ámbitos del bienestar, además de directamente la salud, que es lo que acabamos de ver, como la calidad medioambiental y cómo eso afecta un poco la salud, qué otras cosas puede afectar una mala condición medioambiental? ¿Se les ocurre a ustedes y por qué? El estado de ánimo, dice Martín, Profe, efectivamente. ¿puede repetir la pregunta, por favor? Estamos hablando de que las condiciones medioambientales afectan las condiciones de la calidad de vida de las personas en distintos ámbitos. Lo que yo les comenté ahora es más temas relacionados directamente con la salud. ¿Qué otras cosas se pueden afectar por la calidad medioambiental? O dado que la calidad medioambiental afecta a la salud, ¿por qué esto significa una desventaja tan grande para los países que tienen peor calidad medioambiental? ¿Qué otras cosas les afecta? El estado de ánimo, como decía, dice Martín, efectivamente ir a un lugar contaminado, quizás puedo estar más deprimido y eso me hace menos productivo, menos capacidad de desarrollarme, de trabajar, etcétera. La productividad por lo mismo. Dicen que incluso la salud mental aumenta la probabilidad de desastres naturales de todas maneras, y además estos países tienen menor resiliencia, como comentaba alguien al principio, es doble la consecuencia, puede bajar la productividad. Súper bien, ¿alguna otra idea? Bueno, estudios que hay en esta línea hablan de la educación. Hay un estudio que se hizo en Bangladesh donde se encontró que la exposición al arsénico reducía la cognición y la escolarización de los niños. O sea, la mala calidad medioambiental, aunque uno lo crea, al final tenía consecuencias directas que se podían ver en la generación actual, en el nivel de escolarización y en la cognición de los niños, en el ingreso, y esto por distintas vías. Una puede ser la productividad, el estado de ánimo, como decían ustedes. En Ghana se encontró que la contaminación por la minería del oro aumentó la pobreza rural en un 18%, o sea, la gente empezó a ser aún más pobre. El empleo, el cierre de una refinería, en un estudio que hizo en Ciudad de México, se encontró que aumentó la oferta laboral en horas por semana en la ciudad. Y más relacionado con la deforestación, un estudio en Tailandia encontró que declarar espacios protegidos redujo la deforestación y la pobreza en Tailandia a través del desarrollo del ecoturismo. Entonces, vemos que el medio ambiente ya no es solo un tema que tiene que ver con lo necesario de tener buenas condiciones medioambientales para vivir, sino que afecta muchas otras variables de nuestras vidas. Este gráfico, antes de decir algo al respecto, quería ver si lo conocen y saben lo que es. Si alguien me puede contar qué es, o si si no saben, qué creen. Las luces de noche, efectivamente, la luminosidad nocturna. ¿Y qué es interesante de lo que se ve en este gráfico? Se usa para la correlación con desarrollo económico, dice Raimundo. Efectivamente, ¿y por qué? Porque usualmente como los países, el ejemplo típico es como el de Corea, de que se pone como una línea entre Norcorea y Surcorea, y uno está todo apagado hace 50 años, y Surcorea ahora está muy alumbrado, y al final más luminaria, usualmente más actividad económica, porque, no sé, hay más infraestructura, etc. Perfecto. Entonces, efectivamente, si miramos este gráfico, que lo que hace es ver cuánta iluminación nocturna, entonces cuánta electricidad hay en distintos lugares del mundo, vemos que la mayor electricidad está en los lugares más desarrollados, en la parte de norte de América, en algunos lugares de Sudamérica, sobre todo en Europa, un poco en África, ¿verdad? Entonces, esto se usa como decía Raimundo, para ver correlación con desarrollo económico, pero lo que es más interesante para ver también cuánto es el acceso a la energía eléctrica que tienen las personas, que se relaciona con el desarrollo económico. Lo que está detrás de esta foto en el fondo es que más de 1 billón de personas aún no tienen acceso a fuentes modernas de energía,
y la energía es un factor crítico para el desarrollo. Lo relevante de esto es, como les decía antes, es que estos sectores que aún no tienen este acceso, aún no están consumiendo fuentes de energía, pero esperamos que sí lo lleguen y que los países se desarrollen, logren desarrollar la infraestructura y tengan energía. Entonces, eso va a significar, si ya hoy día estamos teniendo una demanda sobre el planeta mayor a su capacidad de regeneración, como vimos al principio del curso, cuando todas las personas tengan como acceso básico a la energía, que es, como decimos, un factor crítico para el desarrollo, esa demanda sobre el planeta va a ser aún mayor. Entonces, lo importante de esto es darnos cuenta de que con el nivel de consumo del planeta que tenemos hoy día, ni siquiera todos todavía están en un nivel estándar que quizás el que nosotros conocemos de acceso a la energía y al desarrollo, sino que todavía queda mucho por avanzar y tenemos que ver formas más limpias entonces de generar esta energía para que la energía alcance para todos con los recursos que tenemos. Además de generar esta diferencia, como les decía, en quienes tienen acceso a energía eléctrica, el cambio climático en sí también es muy desigual, porque perjudica desproporcionalmente a los países más pobres y a los países que están en vías de desarrollo. Este gráfico lo que muestra son cuáles son los desplazamientos más probables por los cambios en las tendencias del nivel del mar. Y si se fijan, de nuevo están concentrados como en el centro y sur del hemisferio, o sea, las ciudades que tienen más riesgo de desplazamiento por efecto del cambio climático son, en general, países en vías de desarrollo. Y para esto existe lo que hablamos hace un tiempo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Que revisamos al principio que eran 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hablaban de distintos aspectos del desarrollo. Son métricas disponibles que miden dónde está cada país en términos de avance en distintas temáticas, y que establecen que cada país tiene una responsabilidad en esta temática. El desafío que hay con estos objetivos, que es un poco lo que hablamos en la discusión de la primera clase, de cuáles son los pros y los contras de tener una agenda como de objetivos. Uno de los contras, o más que contra, el desafío es cómo hacemos que esto realmente se cumpla, y en qué medida esto es una verdadera responsabilidad, hasta qué punto y cómo logro que un gobierno se comprometa en el logro de estas metas. Y ese es como el gran desafío. Si bien los objetivos de desarrollo sostenible pueden establecer las metas, bueno, ¿cómo logro que esas metas se cumplan? ¿Por qué la calidad ambiental es tan baja en los países en desarrollo? Y aquí vamos a hacer una votación, se las voy a poner al tiro mientras vamos revisando las alternativas. Lo voy a finalizar y lo voy a poner de nuevo porque no puedo avanzar, parece, mientras lo tenga. ¿Por qué está mala entonces la calidad medioambiental en los países en desarrollo? Uno, porque a bajos niveles de ingreso las personas valoran más el consumo que la calidad ambiental, o sea, pueden valorar en el fondo, no tienen como la capacidad de preocuparse de algo tan sofisticado, entre comillas, como la calidad ambiental. Dos, porque los costos de mejorar la calidad ambiental son generalmente muy altos, entonces no lo pueden costear los países en desarrollo. Tres, porque los actores de política pública no maximizan el bienestar social para todos, y eso hace que como consecuencia esto sea así. Cuatro, por fallas de mercado, temas de información, de crédito, de riesgo, etc. Entonces ahora sí los voy a poner en la votación. ¿Por qué creen ustedes que la calidad ambiental es tan baja en los países en desarrollo? Vayan terminando de los que faltan votar. Ya. Ahí están, ahí están los resultados. Hay votación para todas las alternativas. La mayor parte cree que porque los costos son muy altos de mejorar la calidad medioambiental, pero también varios piensan que es porque las personas por su nivel de ingreso no son capaces de valorar la calidad medioambiental. También varios creen que son fallas de mercado, y algunos que es un problema de que los actores de política pública no maximizan el bienestar social para todos. ¿Alguien que quiera defender su posición? Contar un poco por qué votó lo que votó, qué cree.
Antonio, o sea, no sé si alguien más perdón, habla. alguien levantó la mano, de ahí vas tú, Agustín. Yo voté por los costos marginales de mejorar la calidad, porque de alguna forma muchas veces mejorar la calidad o sea, gran parte de la contaminación viene por fábrica o producción, y de alguna forma las tecnologías que se emplean ahí, mientras menos contaminantes son más modernas, probablemente son más caras, quizá no son más nuevas, y el precio de acceso es más caro. Entonces, cuando el nivel de ingresos es más bajo, se puede prestar que se den más estas fábricas y este tipo de cosas. Sentí que podría ser que, no es que las personas, con respecto a la uno, que no es que las personas puedan valorar menos el consumo o sea, pueden valorar menos la calidad ambiental cuando tienen menores niveles de consumo, sino yo creo que lo valoran igual, solo que está como en otra prioridad dentro de sus prioridades. Entonces, no, quizá, o sea, al final la persona, si es que tiene el ambiente contaminado, se va a quejar lo mismo que no, pero quizá no va a ser su prioridad y lo más relevante para él cuando tiene niveles bajos de ingresos. Súper. Bien, muchas gracias. Agustín. Sí que, o sea, para mí yo creo que igual puede ser como una combinación de todas, pero voté por la 3 porque, no sé, como que igual tengo en la cabeza la idea que muchas veces, como países pobres, por ejemplo, de África, son súper corruptos, por eso las guerras civiles, de repente un poco la guerrilla, y nada, por eso, pero para mí, o sea, si hubiera estado la opción de un poco de todas, yo diría un poco de todas. Bien, súper bien. ¿Alguien más levantó la mano, pero no logro ver? No sé si porque... Ahí sí. Yo lo levanté. Dale, Raimundo. Un poco lo que dijo Antonio, que según yo también puede ser como una mezcla entre la 1 y la 2, porque, claro, o sea, como vimos en el paper, al final las personas no solamente involucran el costo de cambiar la tecnología, sino que también se involucran como en costos como de transacción, por así decir, costo de uso, de como mantención, etcétera. Entonces, como que también como que concluyen que un poco de todo. Y el tema de los actores de política pública, creo que también, o sea, según yo, claro, en países que es más complejo abordar este tema, eh, como que quizás hacer políticas públicas que, por ejemplo, restrinjan mucho el tema del crecimiento económico tampoco puede ser como una medida eficiente, creo yo. Y esto también se relaciona con el punto 4, porque igual uno como que puede ver de que los países que son más desarrollados y que logran mejor como desarrollo económico pueden acceder a mejores tecnologías. Entonces, yo creo que si como actores de política pública no toman como buenas medidas que puedan como equilibrar el tema del desarrollo y el tema medioambiental, como que tampoco se puede llegar al nivel de que el mercado se desarrolle y puedan optar por tecnologías mejores, en vez de como limitar, por así decir. No sé, eso último es como un pensamiento random, pero lo primero y el segundo creo que están como muy, muy relacionados, como dijo Antonio. Súper bien. Martín. Yo voté por la 4 porque en general los países en desarrollo tienen instituciones más débiles y hay mayor corrupción y ese tipo de prácticas y que como que permiten que haya una sobreexplotación de los recursos naturales. Así como, no sé, las mayores contaminaciones vienen de como, bueno, en primer lugar de los autos, pero después de la industria y las empresas como que les permiten trabajar con regulaciones frágiles o poco óptimas. Al final como que tiene que ver con la información y, bueno, la fuerza de las instituciones. Perfecto. Efectivamente, perdón, Mateo. Sí, o sea, para añadir que igual la globalización tiene como un rol en esto, porque como ha habido una relocalización de fábricas, todo eso que antes estaban en Europa, en Estados Unidos, ahora en países como China, la contaminación de esos países como que se pasó a los países en desarrollo. Entonces como que hay una como redistribución de la contaminación que afecta a los países más pobres. Totalmente, y eso también tiene que ver quizás como con estas fallas de mercado, que en el fondo dónde se ubican las cosas y cuál es el costo de contaminar, que finalmente en su totalidad nadie lo paga. Y como efectivamente dicen varios, estas cosas se relacionan unas con otras, en el fondo que hay estas fallas, a que los países se necesitan desarrollar, entonces tienen este trade-off entre invertir en medio ambiente o usar tecnologías más caras para tener mayor protección del medio ambiente, pero también que
ciudades se desarrollen, entonces si gasto más en algo más caro, gasto menos en otra cosa, y eso al final quizás no logro llegar a desarrollarme, etc. Pero no hay una respuesta correcta, no puse la opción de todas porque igual para que tuvieran la opción de jugársela por alguna y pensar un poco cómo cada una puede ser en realidad la causa de los problemas medioambientales, y que pudiéramos discutir un poco eso. Como dice acá en la diapositiva, estas son 4 hipótesis que barajan Michael Greenstone y Kelsey Jack, que saqué la votación de la... son 2 investigadores que estudian harto temas de medioambientales, y lo que han hecho ellos, no hay, como les decía, no hay una respuesta, pero es estudiar qué tanta evidencia hay que respalde cada uno de estos puntos, de cuál será la causa de que la calidad medioambiental sea baja en los países en desarrollo, y ver qué tanta evidencia hay para cada uno de ellos. Mateo, ¿levantaste la mano o se quedó desde antes? No, la bajé. Ah, ya, perdón. Vamos a revisar un poco lo que han encontrado ellos. Primero la evidencia. Perdón. La evidencia que señala que el consumo es más valioso que la calidad ambiental, o sea, la primera hipótesis que poníamos para las personas en bajos niveles de ingresos es mixta y más que nada correlacional, o sea, no hay tanta evidencia de que hay un impacto de una cosa en la otra, de que las personas con menores ingresos efectivamente no valoran tanto la calidad medioambiental. Lo que ellos concluyen es que se necesita más evidencia en este tema. Algunos ejemplos que hay que tratan de analizar si es que este es o no un mecanismo. Fue este estudio que se hizo en India, donde con transferencias de ingresos se encontraba que aumentaba el uso de energía, y además esta no se volvió más limpia. O sea, el tener más ingresos no necesariamente hacía que las personas usaran energías más limpias, entonces no necesariamente es esa como la barrera, es un poco como la conclusión que está detrás. Y lo otro es un estudio donde un CCT, una transferencias condicionadas, aumentó la deforestación en México. Creo que este estudio, no estoy segura si lo vieron en clase, pero lo que se buscaba era disminuir la deforestación, y aumentó porque el ingreso adicional aumentaba el consumo de bienes y que usan la tierra intensamente, como la carne y la leche. Entonces al final las personas, por tener más ingresos, en vez de hacer cosas medioambientalmente más sustentables, al revés, aumentaban su consumo y aumentaban como la degradación en el fondo de los recursos. Para lo segundo, muchos estudios sugieren que los costos de mejorar la calidad medioambiental efectivamente son altos en países en desarrollo, y debido a una débil institucionalidad, como hay más soporte empírico para esta hipótesis, al menos que la anterior. En algunos ejemplos, en Bangladesh se informó a los hogares del nivel de arsénico en sus pozos de agua, y eso hizo que en general cambiaran su fuente de agua a una contaminada con basura orgánica, y eso terminó aumentando la mortalidad infantil. Entonces, hay un tema como que es más profundo que solo que lo que vamos a ver en la hipótesis 4, que es como seguir barreras de información, que es un tema de la institucionalidad, como de qué tanto funcionan las instituciones y la infraestructura para proveer recursos limpios a las personas. Lo que pasó con este estudio en el fondo es que las personas que sabían que estaba su agua contaminada cambiaron a consumir en otra, y en esta otra el agua tenía otras condiciones contaminantes que eran peor, y terminó aumentando la mortalidad infantil. Y este estudio en Ciudad de México, que creo que lo vieron en clases porque alguien lo comentó en los mails cortos, de un programa para reducir las emisiones vehiculares en México, lo que hizo fue que las personas terminaran aumentando la compra de un segundo auto. Vamos a hablar también al final del curso de la clase de hoy día un poco de ese estudio, pero en el fondo no todo tiene que ver con como con información o con poner estas restricciones, sino que con qué tanto la institucionalidad logra los objetivos que tiene. Y bueno, lo que pasa en este estudio en el fondo es que tuvo un backlash de que lo que se quería era disminuir la contaminación, poniendo restricciones algunos días, y las personas podían usar su auto algunos días y otros no, igual como en Chile cuando hay restricción por contaminación. Las personas que podían se compraron más autos para tener un auto con distintos niveles de restricción y poder usarlos todos los días. La hipótesis de que los actores de política pública... Claro, y sobre eso... Sí, dime. Y sobre eso se compran como un auto barato que, entre comillas, es peor y contamina más. Y otra pregunta, ¿hay como evidencia de que hagan algo bueno para la sociedad? No sé si alguna vez, pero
de que hagan algo bueno notablemente. ¿Cómo? ¿Hay diferencia en qué de qué hagan? Alguna evidencia, como un paper que muestre, sí, mira, esta política fue súper buena y en vez de aumentarla a continuación, la redujo permanentemente, no sé. Sí, sobre lo primero, yo me leí ese paper hace tiempo, entonces no me acuerdo bien, pero creo que sí eran autos como más, al menos como autos más chicos, más baratos, no sé si necesariamente más contaminantes, pero sí eran más autos al final. No entendí si es una pregunta o algo que tú dijiste que te acuerdas o que lo vieron en clase, pero no sé si efectivamente era auto más contaminante. De políticas que Creo que tengan... sí, ¿Cómo? creo que sí. No sé si por lo menos o en Chile o en México, creo que sí. Que había pasado eso, puede ser. Y respecto a lo otro, sí, sí hay evidencia de papers como positivos, algunos los vamos a ver ahora en clase. Yo creo que lo relevante es que es un tema muy desafiante y muy difícil de controlar, porque los incentivos, es muy difícil cambiar los incentivos, y lo vamos a ver también cuando veamos el paper que tenían asignado para la lectura de hoy, que no todo se trata de tecnología, sino que también de incentivos y de cambios en comportamiento. ¿Alguien estaba levantando la mano? ¿Eduardo? Sí, profe. O sea, yo no encontré papers que digan que sirve todo y como hayan súper como política. No sé, quizás si le dedicara mucho más tiempo como un trabajo semestral, quizás uno podría encontrar más cosas. Pero lo que sí encontré es que habían programas que sí funcionan en temas medioambientales y que son súper útiles. Por ejemplo, está el Lighting Africa, no sé si se pronuncia así, que es un programa de un cantante, que es Akon, que es un rapero, que dijo en el 2014 que se podían poner luminaria de energía solar en África, y en base a eso se empezó a generar energía solar en África, en Kenia, Tanzania, en países donde son bien vulnerables, y así han llegado a 11 países, y se supone que al 2030 deberían llegar a 250 millones de personas. Y lo que es bueno es que instruyen a la gente como para conservar los paneles, para conservar la energía, y los pagos que se generan cuando no se puede comprar una persona particular, sino que los compran por comunidades y hacen pagos, también le dan facilidades para dar una especie de microcrédito a través de como facilidades de pago con la energía. Entonces ahí se combinan varios temas que vimos antes y que no encontré papers al respecto, pero la ONG que trabaja en conjunto con el Banco Mundial tenía hartas temas que hemos visto por lo menos en este curso, como el tema de los microcréditos, cómo abordar, instruir a la gente, que no basta solamente con el producto. Entonces creo que yo creo que no hay soluciones mágicas, no hay panaceas, pero sí uno podría juntar hartas cosas, investigar bien a las personas y ahí puede dar soluciones que sirvan en el largo plazo. Súper, de todas maneras, y ese es una intervención bien famosa porque lo que busca es llegar con electricidad a los lugares donde no hay electricidad, y creo que, si no me equivoco, Obama en algún minuto también estuvo metido en esa campaña, salió como en algo relacionado con esa Sí, sí, campaña. es Sí, bien ¿verdad? antiguo, el 2014 el programa, así que creo que... Me acuerdo de haber visto como hartos unos años. videos donde salió Obama a propósito de eso. Pero lo que buscaban era llegar con energía eléctrica a lugares que no lo tienen, porque son lugares donde, no sé, llega la noche y los niños ya no estudian, no tienen cómo leer, la gente no tiene cómo cocinar, etc. Entonces, tienen estos como sistemas de luces más simplificados que, como decía Eduardo, se cargan con energía, con paneles solares, y permitía a la gente tener luz. Y tampoco estoy segura si había un paper, pero me acuerdo haber visto, yo esto lo vi hace mucho tiempo, para otro curso que yo hacía y veíamos esto, pero había impactos también en los niveles de estudio de los niños, o sea, como el rendimiento escolar, porque tenían más horas para estudiar, en calidad de vida, obviamente, porque los mamás y los papás tenían más tiempo para cocinar y hacer las cosas de la casa, no dependían tanto de la luz solar, etc. O sea, la luz del día, más que la luz solar. Pero claro, como decía Eduardo, no hay panaceas, pero sí hay intervenciones que funcionan y que han tenido impacto en estos temas. Yo creo que hoy día como un tema el reciclaje, y ahí también hay varios estudios como de distintas intervenciones, distintos tipos de modelos de reciclaje, cuáles funcionan y cuáles no, qué tanto las personas están dispuestas a asumir cuáles costos del reciclaje, entre separar, almacenar, ir a dejar, etc. Y ahí yo creo que en general para las cosas hay una solución, la cosa es
el desafío es ver cuál es el diseño, o sea, no es como que el reciclaje nos tengamos que dar por vencidos, por ejemplo, sino que hay que encontrar cuál es el mejor diseño, el más eficiente, para generar los incentivos adecuados, pero también que los costos sean como abarcables para las personas para poder reciclar. Y yo creo que en eso está un poco el desafío, lo que estamos tratando de ver acá en el curso, más que decir, mira, esta es la panacea y esto es lo que resultó y va a resultar en todas partes, que no existe, es cómo pensamos programas que realmente cumplan su objetivo, donde los incentivos estén bien puestos, donde no solo estén pensados bien en la teoría, sino que funcionen en la práctica, que sean eficientes tanto para el que entrega el programa como para el que lo recibe, etc. Pero súper buena la pregunta, porque efectivamente es un desafío, y como que de repente puede ser medio desalentador ver puras cosas que no han funcionado. Bueno, como les decía, en términos de esta falta de que haya actores que maximicen el bienestar social para todos, también la evidencia es limitada, y aquí los autores que plantean estas hipótesis ponen como ejemplo un estudio en Ciudad de México, donde se entregaban coimas para la revisión técnica, entonces como que se perdía el propósito de que la revisión técnica verificara que los autos no estuvieran contaminando más de lo estipulado, porque se pagaban coimas. Y en Indonesia se encontró que a medida que había más distritos, aumentaba la deforestación, porque los distritos competían por vender la madera, y entonces subdividir una provincia encontraron generando un distrito adicional aumentaba la deforestación en 8,2%. Entonces, no es hay evidencia limitada, como dice aquí, porque si bien se encontraron estos resultados, no es necesariamente un indicador de que los actores de política pública no estén maximizando el bienestar para todos, pero son como acercamientos a entender que quizás algo de esto puede estar pasando. Y en términos de falla de mercado, aquí fallas de mercado puede haber muchas, y separamos un poco en dos. Una es la falta de información y otros tipos de falla. En términos de falta de información hay bastante evidencia, y hay hartos programas que lo que se dedican es a entregar mejor información. Algunos que les ha ido mal, como el que les comenté recién, de que informar sobre la contaminación del agua al final hizo moverse a otra fuente de agua que era más contaminada. Otros más exitosos, como este que se menciona acá, que hubo estudios en India, en Bangladesh y en Zambia, donde informando sobre la calidad del agua efectivamente aumentó la inversión que las familias hacían en purificación. O sea, hay parte de este problema medioambiental que tiene que ver con falta de información, con no saber realmente que la fuente de agua que estoy usando está contaminada, por ejemplo. No hay tanta evidencia de que haya otras fallas de mercado, como restricciones de crédito, riesgo, derechos de propiedad. Y ahí tenemos dos ejemplos. Uno en que en Ruanda la entrega de derechos de propiedad aumentó la inversión en conservación de la tierra. Otro en que en Bangladesh la entrega de crédito para filtros de purificación aumentó la disposición a pagar por ello. Esto como este mecanismo de decir, las personas no están demandando estos productos porque no saben el beneficio, entonces quizás se los entrego gratis, entienden el beneficio y en el futuro tienen mayor disposición a pagar. Eso se encontró en Bangladesh con los filtros de purificación. ¿Qué hablamos de eso, como de este mecanismo? Creo que en la clase pasada no me acuerdo, pero yo creo que en varios de los papers que hemos revisado está este fenómeno de ver por qué las personas no están dispuestas a pagar por ciertas cosas, es porque no conocen los beneficios, y en ese caso es bueno entregarlos gratis una primera vez para que conozcan los beneficios, y entonces que una siguiente vez estén dispuestos a pagar, o ya conocen los beneficios y el hecho de que los entregue gratis no va a cambiar su valoración. Y eso es lo que se trata de estudiar. Y vamos a ver más en detalle hoy día. Vamos a hablar de formas de contaminación del aire y tratar de entender por qué la economía importa en esto. Y un poco cosas que ya hemos comentado, de entender cuáles son las decisiones de las personas, por qué toman esas decisiones, cuáles son los costos y los beneficios, para analizar por qué un programa puede funcionar o no, y no solo quedarnos como con el análisis tecnológico. Y vamos a ver dos tipos de contaminación: contaminación al interior del hogar y contaminación del aire en el medio ambiente. Para el tema de contaminación al interior del hogar, vamos a revisar el ejemplo de las cocinas, que lo que intentaban era reducir la contaminación intradomiciliaria, que es lo que vimos en el paper, y que hay varios otros estudios relacionados con eso que vamos a revisar brevemente cuáles fueron sus resultados. Y después vamos a hablar un poco también de contaminación del medio ambiente, hablando de restricciones vehiculares y contaminación por uso del auto. Un poco del estudio en Ciudad de México, que comentamos recién y que creo que ya vieron, y de la implementación del Transantiago acá en la región metropolitana. Entonces, primero, contaminación del aire. El contexto del paper que tuvieron que leer para hoy día
es el uso de estas cocinas donde se queman combustibles fósiles dentro de los hogares, que generan mucha contaminación, no solo contaminación, sino que consecuencias en la salud de las personas. Para satisfacer sus necesidades energéticas, entonces billones de personas dependen de combustibles baratos y de fácil acceso, y muchos de estos se usan dentro del hogar, tanto para cocinar como para calentar los hogares en lugares donde hace frío. Se queman materiales como madera, carbón, estiércol, biomasa, se ilumina con lámparas de queroseno, etc. Y esto genera altos niveles de contaminación al interior del hogar. Entonces el efecto que tiene esta contaminación es muy potente porque está en lugares cerrados, sobre todo en la persona que es el principal cocinero del hogar, y además en toda la familia tiene consecuencias en la salud. Entonces, las soluciones que se han visto para esto es aumentar la adopción de combustibles más limpios, tanto para cocinar como para calefaccionar, iluminar, etc. Y ha habido muchos estudios sobre estas cocinas limpias, y eso habla harto el paper, ¿verdad? El paper Up in Smoke, The Influence of Household Behavior, habla del impacto en el largo plazo de la entrega de estas cocinas. Parte de la base de que en India el 70% de la población quema combustibles fósiles para cocinar, y esto genera altos niveles de contaminación intrahogar. Salía, me acuerdo que los números eran como que lo normal, o el límite era 100, la medida de contaminación, que no sé exactamente cómo se llama, y se había encontrado que en estos hogares había hasta niveles de 2000. Entonces la primera pregunta es, como les decía, ha habido mucho estudio de cuál es la mejor tecnología para cocinar, y de tratar de entender, bueno, usar esta mejor tecnología tiene efecto realmente en indicadores de salud y bienestar de las personas o no. Y ese es como el desafío de identificación de este paper, es como, bueno, ¿cómo podemos saber si es que el uso de estas cocinas mejora estas condiciones o no? Y para eso lo que alguien podría decir es que, bueno, comparemos hogares que usan cocinas más contaminantes con otros que usan algún tipo de cocina limpia, estas cocinas mejoradas que se entregan en el paper, u otro tipo de cocinas limpias. ¿Por qué no podemos hacer eso, o tendría problemas hacer eso? Porque son distintos, ¿o no? ¿Son distintos? Hay Perfecto. determinantes que pueden hacer que las personas elijan estas cocinas contaminantes versus las limpias, por ejemplo, el ingreso, no se me ocurren otras, quizás el acceso a educación que tengan, saben que tiene consecuencias negativas. Perfecto. Entonces hay distintas diferencias de base, probablemente, entre hogares que usan distintos tipos de cocina, y eso me puede afectar también los resultados que haya en salud. No necesariamente se van a deber al tipo de cocina que están usando, ¿verdad? Entonces es difícil distinguir entre el efecto de las mejores cocinas, como decíamos, y los inobservables, que es lo que tú decías, Paula, como se te ocurre el ingreso, pero también puede haber otras cosas inobservables que afecten las variables de salida que nos interesan, que no sean directamente, como que el motivo no sea directamente la cocina. Si hacemos esto, si comparamos simplemente hogares que usan cocinas contaminantes con otros que usan cocinas limpias, vamos a sobre o subestimar el efecto, y aquí les voy a poner para que puedan votar. Si llegamos y decimos, ya, voy a buscar un grupo de hogares que use cocinas muy contaminantes, otro grupo de hogares que use cocinas limpias, y ver cómo están estos distintos hogares en términos de salud, de bienestar, de nivel de contaminación, de ingreso, empleo, etc. Sé que voy a encontrar un efecto sesgado, ¿verdad? Porque hay diferencias a la base de estos dos grupos que hacen que tengan distintos niveles de salud, etc. Voy a estar pensando que las cocinas limpias tienen más impacto del que yo creo, menos impacto, o sea, más impacto del real, menos impacto del real, o no saben. Ya. ¿Alguien que quiera, antes de mostrar los resultados, que creo que no lo ven todavía, alguien que quiera defender su posición, explicar el mecanismo de por qué sería sobre o subestimado, o por qué no saben? Yo puse sobreestimar, pero no sé, no, porque en verdad
probablemente la gente que tiene cocinas limpias también la que tiene, no sé, más acceso a, no sé, clínicas o cosas así, entonces probablemente tiene mayor salud, pero no solamente por cocinas limpias, entonces al final como que uno le echaría la culpa a las cocinas limpias cuando en verdad pueden haber otras cosas, y por eso creo que uno sobreestimaría tener cocinas limpias. Bien, súper bien. O sea, hay muchas otras cosas que probablemente las familias que usan cocinas limpias también tengan más positivas para los efectos que quiero, ¿verdad? ¿Alguien Sí. que quiera complementar eso o defender alguna otra alternativa? En el paper decía que había como un efecto doble, ¿o no? O sea, porque estaba claro lo que dijo Inés, que al final las personas pueden ser distintas y se prefieren, es endogeneidad al final, prefieren como las tops de mejor calidad, pero también y eso empujaba hacia arriba como el efecto, pero también se podía como empujar hacia abajo y como por el hecho de que simplemente gente más enferma prefería mejores cocinillas, por así decirlo. Entonces, había como un doble efecto, pero según yo, como es como endogeneidad, es difícil ver cuál predomina y si queda sobre o sub en el neto. Perfecto, súper bien. ¿Alguien más que quiera complementar? Bueno, efectivamente, como dice Raimundo, pueden pasar las dos cosas. Uno, lo que dice Inés, y que es como lo que a uno más se le ocurre, que es, bueno, esas personas tienen acceso a otras cosas de mejor salud, pero también podemos explicarnos causas para la otra vía, para el otro mecanismo en el fondo, que es que las personas más enfermas o con más necesidad van a ser las que más van a usar las cocinas limpias si es que las reciben, entonces, o van a intentar usar estas cocinas limpias porque tienen peores condiciones y por ende vamos a estar subestimando el efecto, porque vamos a medir personas que usan cocinas sucias, no me acuerdo de la palabra que puse acá, cocinas contaminantes, que tienen mejores condiciones y por eso siguen usando esas, con personas más enfermas, más necesitadas, que por eso usan cocinas limpias. Y vamos a comparar estos dos grupos y pensar que eso es el impacto de las cocinas limpias. Pero las personas que usan las cocinas limpias partieron, entre comillas, como en desventaja. Entonces pueden pasar las dos cosas, y esto es lo relevante, lo que me interesa como que se den cuenta acá es que cuando hay estos sesgos de selección o de endogeneidad, que hacen que no podamos llegar y comparar los que usan una cosa con los que usan otra, en general no sabemos para qué lado se da el efecto. Si lo tuviéramos súper claro, quizás podemos comparar esos dos grupos y decir, mira, acá estoy sobreestimando, o en general es más fácil si digo estoy subestimando, entonces si ya me da un efecto, sé que está subestimado, o sea, al menos es ese efecto y si no es más. O si estoy sobreestimando, digo, bueno, si es que me da cero efecto, sé que pues cero es menos, como que me da como los bordes, poder decir que es al menos esto, es máximo esto, pero lo más desafiante en general no sé eso, no sé si es para un lado o para el otro, entonces por eso es muy difícil concluir, porque no sé hacia qué lado se me va a producir el sesgo. Ya, ¿y qué es lo que hace este estudio para poder despejar este sesgo de selección en el fondo y poder tener un grupo tratado y un grupo de control elegidos aleatoriamente? Lo que hemos visto a lo largo del curso es que las condiciones ideales para hacer una evaluación es tener un gran grupo al que aleatoriamente yo divido en tratamiento y control, de manera de asegurarme que los grupos son en promedio iguales y que cualquier diferencia que yo vea en ellos después del tratamiento, después de la intervención, se va a deber a la intervención y no a otra cosa, porque yo aleatoriamente les di o no les di la intervención. ¿Cómo se logra esto en este caso? Aleatorizan la entrega de estos nuevos, de estas nuevas cocinas. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Hay algún grupo que no recibe las cocinas? Sí, pues, o sea, no me acuerdo bien si era, o sea, sé que trabajan con aldeas, pero no me acuerdo si eran aldeas que reciben y aldeas que no, o dentro de las aldeas personas que reciben y personas que no. Pero independiente, cualquiera de las dos hace la pega, digamos. Era dentro de las aldeas, pero este es un programa que era Aún así, con universal. retraso. O sea, Sí. uno lo recibía 2 años y después
se dividía en 3 grupos. Uno lo recibía, esperaban 2 años, lo recibía el segundo grupo y finalmente, no decían el tiempo, pero decía que después de esos 2 años pasaba otro tiempo más y se lo entregaban al grupo final. Perfecto. Pasaban 2 años más, sí, bien me acuerdo yo que decían que eran 2 años más. Donde está un grupo que dentro de las aldeas seleccionadas se iba a entregar un programa, perdón, que se iba a entregar universalmente. Entonces, no hay personas que no recibían esta intervención, sino que como la labor de la ONG era que iba a entregar estas cocinas a todas las personas de esa aldea, pero sí a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces lo que se usó fue como una aleatorización que se llama en etapas, donde en el año 2, o sea, en el año 0, a un grupo se le entregaban las cocinas y a otro grupo, que aquí dividí como en 2 grupos control, voy a poner el grupo control 2 ahí, se me olvidó para poder distinguir, pero en el fondo todos los otros 2 grupos no recibían, entonces me funcionaban como grupo control, le pongo entre comillas, porque igual recibí el tratamiento en algún momento del tiempo, pero durante un periodo me sirve de grupo control. En el año 2 entraba un nuevo grupo a recibir las cocinas, como requerían una construcción, etcétera, no era un beneficio que se podía entregar como de forma inmediata, entonces había estos lapsos de tiempo. Y en el año 4 a un tercer grupo se le entregaba el tratamiento. Entonces esto lo que hace es que me permite por un tiempo tener a un grupo que me funciona de control, más allá de que ese grupo después vaya a terminar recibiendo el tratamiento. Perdón, ya se vio un poco, pero ¿qué es lo que me permite esto en términos de medición de impacto? ¿A quiénes puedo comparar con quién? ¿Impacto en cuánto tiempo? El paper habla harto de que lo interesante de esta investigación es que puedo hacer un seguimiento como de largo plazo, puedo medir por mucho tiempo a los grupos. Como el programa duró 4 años, tuvo 4 años para ir haciendo mediciones y no solo ver lo que muchos otros papers hacían, que eran los efectos inmediatos, como entrego esto y voy a los 6 meses y veo si lo están usando y cómo están los indicadores, etcétera, sino que ver en harto tiempo cuál está haciendo el efecto. ¿Qué comparaciones me permiten medir efectos en qué periodos de tiempo? O sea, entre el año, digamos, en periodo 0 hasta el año 2, puedo medir con cualquiera de los otros 2 grupos control, el grupo tratado, pero eso van a ser efectos solo de 2 años. Después, cuando entregan al segundo grupo al año 2, puedo comparar el primero con el último que aún no lo recibe, comparando todo, ese sería como el efecto total todavía, pero también puedo comparar el del medio con los últimos y ver, y bueno, y ahí ir haciendo eso. Perfecto. Eso es un poco lo que aquí está, pero mejor explicado por Agustín. Al grupo tratado lo puedo medir con el grupo, le voy a decir control 2 al más abajo, que no le puse un 2, pero el grupo control 2 va a ser el de la última línea. Al grupo tratado lo puedo medir con el grupo control, ¿verdad? 1 y 2, desde el año 0 hasta el año 2 y medir efectos en 2 años. Después, desde el año 2 al año 4, puedo hacer 2 cosas. Puedo medir esto, comparar estos 2 grupos, o sea, al que hoy día ya recibió, con este que todavía no ha recibido, y ver si en este periodo del año 2 al 4, qué impactos hay comparando esto, y ahí en el fondo después sumo esta comparación, sumo de una forma simplificada, es decir, que sumo los impactos que veo acá con los impactos que veo acá para ver cuál es el impacto después de 2 años, y ver todas las variables de impacto de 2 años. Pero también puedo seguir comparando el grupo tratado con el grupo control 2, para ver, comparando solo estos 2 grupos, omitiendo qué impactos hay hasta 4 años. O sea, puedo medir impactos en el largo plazo usando el primer grupo que recibe el tratamiento con el último que lo recibe en el año 4, para ver cosas más de largo plazo, pero también puedo con toda la muestra, usando en el fondo distintas combinaciones de grupo tratado y grupo control, medir impactos de 2 años. Y al final tengo, como para que se entienda, el doble de muestra cuando mido impacto en 2 años, porque puedo comparar el grupo tratado con el control 1, y después el control 1 con el control 2, y una muestra de la mitad para medir efecto en 4 años, que solo comparo el grupo tratado con el grupo control 2. Y esa es la forma como de aleatorización que se usa acá. Es ir midiendo en el tiempo cuáles son mis grupos tratados y mis grupos control. ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. y
cuando se hace como este tipo de... A mí se me imagina que por cosas éticas se lo tienen que entregar a todos o a la máxima cantidad de personas. Pero en temas de, por ejemplo, si otras familias, se supone que están todos dentro de una misma aldea, como si otras familias ven que, no sé, tal familia compró cocina o adquiere ciertas costumbres después de 2 años, como en cuanto a cocinar y todo el tema, ¿impacta de alguna u otra manera en los otros grupos? O uno podría decir, o ¿cómo uno puede calcular ese impacto como de Sí, que el resto ve o que hay como, por así decirlo, un una como pequeño... contaminación. Claro, Sí, a eso se le llama que hay contaminación. Pueden pasar dos cosas en general en un estudio. Puede pasar que un grupo que era control termina siendo tratado porque por su cuenta adquiere el tratamiento, que en este caso se puede decir como, oh, mis vecinos tienen esta cocina, en realidad cuesta $12, voy a invertir y también la voy a construir yo misma, no voy a esperar que el programa me la dé. O puede ser que alguna persona no reciba, que era tratado, perdón, no, por alguna razón no reciba el tratamiento. Y porque no usa la cocina, porque en este caso te la construyen, entonces es más difícil, como que no la tengan, pero puede ser que por alguna razón no la use, se cambie de casa, que sí. Y eso sin duda pasa acá, porque estamos, como decía, estoy hablando, dentro de una misma aldea, entonces yo veo al de al lado. Lo bueno que tiene este estudio es que como hicieron un seguimiento permanente, podían ver qué tanto las personas estaban cambiando su forma de cocinar, entonces podían analizar qué tanto está pasando eso. Entonces, les preguntaban, creo, si no me equivoco, la pregunta exacta era como, ¿cuánto estás cocinando en algún tipo de cocina mejorada? Porque podía ser que ellos de antes tuvieran otra que no fuera hasta que te tiraban humo dentro de la casa, solo que esa era la que más usaban, pero igual tenían otra alternativa o no. Y así pueden ir controlando esta como contaminación, que es si es que los del grupo control están cocinando más ahí o no. Y después, como ajustar por eso. Pero de todas maneras pasa, sobre todo cuando se hace este tipo de aleatorización dentro de una comunidad. Y en general ese es como el desafío de la aleatorización, que siempre es mejor hacerlo como a la menor unidad en términos de poder estadístico. O sea, si yo tengo, no sé, colegios y alumnos, ojalá, en términos de poder, pensando solamente en poder estadístico, me gustaría siempre aleatorizar a nivel de alumno, porque me da como más N, más número, entonces y además es más representativo. Si yo entro a un curso, a la mitad le doy el tratamiento y a la otra no. El trade-off es que si lo hago a nivel de alumno tengo más contaminación porque los niños están en un mismo curso. Colegio es como la forma más fácil de verlo. Entonces, en términos de limpieza como del tratamiento, sería mejor a nivel de cursos o de colegios para que no se me mezclen los que reciben y no reciben los tratamientos, pero si lo hago a nivel de colegios tengo un menor poder estadístico, mi muestra es una X cantidad de colegio en vez de la cantidad de alumnos, etc. Ese es como el desafío que se genera en general en los modelos de evaluación. Lo hago a la unidad más pequeña para tener más poder, lo hago a una unidad más grande para disminuir la contaminación. Y depende de cuánto uno cree que puede haber contaminación. Y en este caso es, claro, está muy cerca, entonces por ese lado sí puede haber contaminación, por otro lado es la construcción de una estructura que si bien no es cara, tampoco es necesariamente tan alcanzable para las personas en esos niveles de ingresos, y las personas igual sabían que iban a recibir estas en el futuro, entonces no es tan obvio que vayan a decir como me voy a construir mi propia cocina. Y de hecho, ahora me acordé, yo creo que hay otro estudio que deben haber visto con Pancho, que es de los Chile Sonríe, no me acuerdo el nombre oficial del estudio, que hay detrás de tu sonrisa. ¿Hablaron de ese proyecto? ¿No? Sí, el de las intervenciones dentales o no, algo así. Sí. Y ahí les pasó mucho esto, que este era un beneficio gratuito, pero muchas personas que no recibieron, que no se les asignó el beneficio, no sé, ya se habían hecho la idea, tenían muchas ganas, etcétera, y se lo autofinanciaron. Entonces, hubo mucha de esta contaminación, y ahí lo que hace uno es ver distintos tipos de medición, y puedo medir lo que hemos visto, lo que es o la intención a tratar, o el tratamiento en los tratados, y eso lo mido, uso distintos métodos estadísticos según qué es lo que quiero medir, y lo hablamos un poquito apurado al final de la clase pasada, pero esa es la consecuencia al final. Tengo que ver cómo ajusto mis medidas y qué es lo que quiero medir. Quiero medir la intención de tratar, o sea, cómo están los que yo les ofrecí el programa, que es un poco lo que pasaría en la realidad, o quiero ver en verdad el efecto de
el programa y de que tengan una mejor dentadura, tengan una cocina, tengan tal intervención. Pero sí, súper buen punto. En general eso es algo que pasa y que los estudios tienen que tratar de controlar, ya sea pensando qué es lo que quiero medir, como también a través de estos seguimientos de datos, que en este caso pudieron hacerlo bien porque pudieron preguntar igual en el camino al grupo control qué tantas comidas se estaban cocinando en otro tipo de cocina. Bueno, esta es como la teoría, una teoría de cambio, una cadena causal muy simplificada de cómo pensaba tener impacto esta intervención. Básicamente es como que se instala esta cocina, asumo que la cocina está en buenas condiciones, que se va a usar de manera adecuada continuamente y que se va a mantener además, se les van a hacer las mantenciones para poder seguir usándola y eso va a reducir el nivel de contaminación intrahogares y el consumo de combustibles fósiles, y eso va a tener impacto en los indicadores de salud. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, como alguien comentó al principio, y los que leyeron el paper deben saberlo, no tuvo los efectos esperados de este estudio, tuvo muy bajo nivel de uso, o sea, las personas desde el principio, solo un 25% de sus comidas regulares las empezaron a cocinar en estas cocinas y siguieron usando mucho las cocinas anteriores, y después de 3 años, la mitad de esto, o sea, un 12% más o menos de las comidas las cocinaban en estas cocinas mejoradas. Hubo muy bajo nivel de adopción y de uso de las cocinas independientes que estaban ahí. Casi no hubo mejora en inhalación de humo, y aquí los resultados mostraban que el cocinero principal tenía algunos niveles de mejora en inhalación de humo, que se medía eso como parte de los indicadores de salud, el primer año y después ya no, o sea, muy bajo, y esto como consecuencia de lo anterior, de que igual se usaron un poco las cocinas mejoradas. No hubo mejora en general en los indicadores de salud, e incluso hubo leve evidencia de empeoramiento en calidad de vida, y esto tenía que ver con el tiempo que se dedicaban a cocinar o a mantener las estufas, como el mayor uso de al mantener las cocinas, el mayor uso de las cocinas al final hay evidencia que hasta incluso puede haber sido peor en términos de calidad de vida. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Por qué no funciona esta intervención? Profe, Dime. yo estuve haciendo un trabajo sobre temas de reciclaje, pero no enfocado en pobreza, y yo sé que es un poco diferente, pero es sobre temas medioambientales. Y por ejemplo, lo que encontré yo, que lo más importante cuando la gente se preocupa sobre estos tipos de temas, no es solamente los ingresos. Por ejemplo, aquí se hizo un estudio en Massachusetts y en Minnesota que agarraron hartos pueblos, independientes de los ingresos, dentro de la misma ciudad agarraron hartos como de bajo ingreso, de alto ingreso, y mostraban que las cosas más importantes son la motivación, y la otra que era muy importante era la información y cómo la asesoría. Tenía un nombre, no recuerdo cómo era, pero era la información y la asesoría que llevaban. Yo entiendo que igual le entregaron la información a estas personas, pero quizás no se llevó como a la par un tipo de asesoramiento para decir, tienen que cuidarlo de cierta manera, cada ciertos años son las revisiones, o dar facilidades para esas revisiones. Creo que quizás si se hubiesen hecho esas cosas, cuando son temas medioambientales, es súper importante que no solamente esté como el programa en sí mismo, sino que también hay una motivación detrás, ya sea como un acompañamiento, o una motivación, por ejemplo, decir, ya, si cada año le hacen las mantenciones, les vamos a dar alguna compensación monetaria, o alguna compensación de tipo algún bien o lo que sea, o algo que los motive a que ellos sigan como preocupados de mantener la cocina en buen estado y de que la estén usando, no sé, a lo mejor no puede ser algo de dinero, pero no sé, si la mantienen cada 2 años, le vamos a dar accesorios para que esa cocina mejore. No vaya a saber uno, ahí ya tendría que ver la realidad de la aldea y ver si funciona o no. Yo creo que en ese tipo de cosas, cuando se habla de medio ambiente o temas de conservación medioambiental, ahí se cayó el programa, o quizás estaban viendo si solamente una intervención así funcionaba, si en verdad no hay que dar ayuda o todo el tema. Súper, súper bien. ¿Antonio?
Yo la verdad es que no alcancé a leer el paper, pero pienso que quizá tampoco se les preguntó por qué ocupaban las cocinas que ocupaban, ni tampoco se les preguntó si es que estarían dispuestos a cambiar de cocina o qué habría que darles o qué estarían interesados para poder cambiarse la cocina. Como que quizás falló la pregunta de base y simplemente se asumió, se tomó como un supuesto súper fuerte de que si es que se les ofrecía, les iba a interesar, iba a funcionar y iba a tener como los impactos que ellos esperaban. Quizás fue demasiado fuerte el supuesto y faltó meterse un poquito más en la piel de la gente que iba a recibir el programa, hacer como un poco más de entrevista en profundidad, conocerlo un poco más. Perfecto. Y ahí no solo como quizás preguntar como qué necesitarían para cambiarse cocina, sino que, porque de repente uno puede dar como incentivo o un beneficio, lo que decía Eduardo, de repente es difícil como estar entregando, o sea, ojalá dar cosas, dar incentivos para mantención, pero no es tan fácil estar dando siempre esos incentivos, pero preguntar, no sé, cuáles son intransables. Puede ser el tiempo que me demoro en cocinar, o sea, si me voy a demorar más en cocinar, no me voy a cambiar de cocina porque lo más importante para mí es el tiempo, o lo más importante para mí es la potencia del calor, si la potencia del calor es más baja. O sea, hay ciertas cosas que son muy importantes en una actividad tan cotidiana como cocinar que quizás habría que haber entendido mejor. O por qué las personas no las usan o cuáles son los básicos que se deberían cumplir para que estén dispuestas a cambiarse de cocina. Y De hecho, faltó como quizás entender eso. en esa misma dinámica no sé si es que es verdad o no, pero me han dicho que, por ejemplo, en Inglaterra pasó que siempre cocinaban pescado frito con papas fritas, que es una comida típica que hacen allá, que lo ponían en papel de diario, siempre se entregan papel de diario. Y que por ley, porque era medio contaminante este diario, cambiaron esa cuestión que ya no se podía entregar con papel de diario y la gente estaba indignada porque el diario le da un sabor a esta cuestión, como que le entregaba algo que no era muy sano, pero le daba un gustito que hizo que la gente se indignara y tuvieran que revocar la cuestión porque la gente no estaba dispuesta a ceder en eso. Entonces, que también va de la misma lógica y al final de repente hay que meterse más en la dinámica o en la piel de la gente que va a recibir el programa y preguntarse cómo podemos lograr lo que queremos, pero desde su punto de vista y desde lo que ellos están dispuestos a lanzar, como decía usted. Claro, y entender bien cuáles son los beneficios del mecanismo que se está usando actualmente, que no es solamente, que en el caso del diario no era solamente un mecanismo de transporte, sino que servía para algo más. En el caso de las cocinas quizás había ciertas cosas como más intransables. Martín acá comenta, porque no se conocían bien los patrones de comportamiento del público objetivo, quizás, tiene que ver con lo mismo, quizás lo más importante para ellos era la ubicación donde estaba la cocina, la otra estaba en otra ubicación, qué sé yo. Entonces, entender bien esos patrones de comportamiento y los motivos por los que las personas hacemos las cosas que hacemos es importante para diseñar una intervención que está tratando de cambiar nuestro comportamiento. ¿Alguna otra cosa? Yo no sé, no quiero pensar mal como de los indios. Y no sé, creo que debe ser como súper difícil estar limpiando una cocina 1 año, 2 años, 3 años, la chimenea. Te creo al principio que puede ser como más fácil, pero después ya ellos mismos prefieren dejar de usarla porque yo creo que cacharon que estaban estando más contaminados que antes. Porque no debe ser fácil, supongo. Aparte tampoco es que tengan los recursos para poder comprar algo. Sí, creo que la cocina costaba $12.50 y como cada uno del hogar ganaba, o sea, gastaba $12. Entonces, están súper limitados y es súper difícil lo que hubieran tenido que hacer para hacerlo bien. Claro, Entonces, el costo de la va un poco en mantención. cómo, sí, es como se diseña un contrato, onda, está esta propuesta y lo que van a terminar haciendo bajo eso, claro, después es más fácil ver que es como lógico que no se va a poder, pero bueno, eso. Claro, súper bien, pero eso también no lo comentaba antes, pero el tema del costo de mantención, que puede ser que yo le decía, quizás las personas priorizan cuánto me demoro, cuánto el poder, qué tan potente es el fuego, pero quizás también es qué tanto No, pero estar limpiando trabajo una adicional me chimenea, requiere. no sé. ¿Perdón? Estar limpiando una chimenea, no sé. Claro, es costoso y son personas que en general no tienen tanto tiempo, probablemente trabajan muchas horas, se transportan muchas horas, entonces
no tienen la posibilidad de dedicarle además muchas horas a la limpieza y a la mantención. Y en la misma limpieza seguro se contaminan más. Puede ser. Y en eso yo creo que, porque supuestamente como en contexto de laboratorio, esto estaba estudiado, que era menos Sí, sí. contaminación. Quizás para la sensación de las Sí. personas dicen, claro, es mucho más desagradable, porque cuando limpio me llega toda la ceniza, qué sé yo. En suma, probablemente era mejor las nuevas cocinas, porque eso sí estaba estudiado como en un laboratorio, pero quizás en comodidad para las personas no, porque terminaban, no sé, aspirando la ceniza cuando limpiaban la chimenea. Súper bien. Bueno, aquí algunos otros ejemplos de evaluaciones experimentales que se hicieron respecto al uso de estos tipos de cocina, y la evidencia, como dice aquí, es mixta, o sea, hay algunos, en general la mayoría no encuentran mucho impacto. Al hacerlas gratis en un estudio en Bangladesh aumentó la demanda, sobre todo en mujeres. En Guatemala las cocinas redujeron la exposición al monóxido de carbono en 50%, en India es el estudio que acabamos de ver, en Senegal es donde hubo mejores resultados y las cocinas aumentaron la salud autorreportada, las mujeres empezaron a cocinar en el exterior y usaron el horno mejorado para algunas de las comidas. Pero como dice esto, la evidencia es mixta y lo que trata de plantear harto el paper es lo importante que es ver el impacto de estos estudios en contexto real. Muchas veces estos estudios se hacen en contextos muy controlados que les da más validez interna, de en el fondo entrego esto de esta forma, con la mantención, como con todo incluido, haciendo un monitoreo muy cercano de si las personas la usan o no, pero en la vida real, si yo escalo un programa así, ¿cómo va a funcionar? Eso es lo que me interesa, y saber si efectivamente va a funcionar o no. En Bangladesh y en Uganda también hubo estudios que mostraron que había muy baja demanda por estas cocinas cuando no había opciones de financiamiento, de crédito, facilidades de pago. Un 2% en Bangladesh y un 4% en Uganda. Y las posibles barreras a la adopción se cree que tenían que ver en el caso de Bangladesh con las dinámicas intrahogar y con quién tiene el poder de decisión dentro del hogar, porque las mujeres son las que más demandaban estas cocinas, pero no tenían el poder de decisión en el hogar como para decidir comprarla. En Uganda, la necesidad de probarla y de repartir pagos en el tiempo, o sea, de tener mejores condiciones para poder financiar la compra de las cocinas. En general, y el desafío aquí, y lo importante, la relevancia de este estudio está porque había mucha inversión en este tema, en el mundo en general y en los países en desarrollo, porque se ha demostrado lo dañino que es la contaminación intrahogar. Entonces por eso ha habido tantas iniciativas, porque encuentran que, bueno, mira, cambiando la cocina, la forma de cocinar, se pueden mejorar mucho estos indicadores, pero no hay la evidencia suficiente de que estas cocinas efectivamente produzcan los beneficios medioambientales y de la salud en la práctica. Los estudios en general no han demostrado que haya mejoras sustanciales, y muchas veces porque las cocinas no se usan. Y ahí es donde este estudio viene a ser como un llamado de atención a toda esta iniciativa, esta inversión y este nivel de recursos dedicados a esto, sin entender bien los mecanismos y diseñar bien la política a través de la cual se va a entregar este beneficio. Algunas ideas de qué es lo que tienen que tener estas intervenciones para que sean exitosas, y esto mucho más resumido que lo que ya hemos conversado y las ideas que han dado ustedes, pero una es, bueno, proveer financiamiento y opciones de seguro, o sea, formas de, cuando haya que pagarlas, formas como facilidades para pagarla, pero sobre todo en términos de seguro como periodos de prueba. Y esto pasa también con muchas otras cosas, como comentábamos hace un rato, que a veces las personas no saben los beneficios de un producto y no van a estar dispuestas a adquirirlo sin conocer los beneficios, pero tener un periodo de prueba, recibirlo gratis por una vez, en el caso de las cocinas, por ejemplo, recibirlo gratis por una vez puede aumentar la disposición a pagar en el futuro porque hace más fácil ver los beneficios. Y lo otro, identificar modelos alcanzables económicamente en todo sentido, en términos del tiempo que me toman, de los fáciles que son de usar, de los fáciles que son de mantener y de reparar, relativo a la solución que tengo yo hoy día. O sea, que no me aumente muy significativamente estos costos. Eso con el ejemplo de contaminación intrahogar. Y ahora en los minutos que quedan voy a revisar, pero brevemente porque me di cuenta que ya habían visto este paper, algunos ejemplos de la contaminación en el medio ambiente, que tiene que ver con restricciones vehiculares, contaminación por uso del auto, etc. Entonces, un problema importante, además de la contaminación dentro del hogar, que lo que vimos ahora es la contaminación medioambiental, y hay muchas políticas que se implementan tratando de limitar esto, y nosotros conocemos muchas también
de manera muy cercana, tienen que ver con la propiedad de los autos, con el uso, con cómo disminuir la contaminación, etc. Y aquí les voy a poner la pregunta a ustedes de cómo creen ustedes que es mejor generar los incentivos para disminuir la contaminación por uso de los autos. A través de precios, voy a ponerlo una votación, para que puedan votar ahí. O a través de regulaciones de cantidad, o sea, poniendo tarifas viales, no sé, peaje, los cobros de las autopistas que tenemos, incluso como existe en Londres, que por entrar a ciertos círculos más céntricos de la ciudad se pagan unos peajes, parece enormes. Todo esto para reducir la circulación dentro, en las partes más centrales de la ciudad, o a través de regulaciones de cantidad, por poner restricciones al uso de los autos ciertos días, otro tipo de regulaciones así de cuánto usa el auto más que cobrar por usarlo. ¿Cuál creen que es la mejor forma de generar incentivos para reducir el uso de automóviles? Ya, la mayoría cree que a través de precios. Y el 20% dice que por regulaciones de cantidad. ¿Alguien que quiera defender su posición? No hay una respuesta correcta en todo caso, así que cualquiera es válida. De como contra restricción, el tema ese que vimos antes de que al final promovía de que la gente comprara más autos, por ejemplo. No sé si tengo una restricción de que solamente, no sé, las patentes que terminan en X número pueden andar los lunes y martes. Al final, la gente que puede comprar otros autos con los cuales usar esos días, y eso al final no funciona entonces. Claro, las regulaciones de cantidad tienen ese desafío, que la gente puede sobrecompensar comprando otro auto y al final usando auto la misma cantidad de veces. Claro, o sea, genera mecanismos mediante los cuales evita estas restricciones. Bien, ¿alguien más? Bueno, los dos mecanismos tienen desafíos. El tema de las restricciones, como más del uso, tienen el supuesto primero de que no va a haber una reacción de los hogares, como en este caso lo que comentaba Raimundo, de que se compren un segundo auto. Estamos asumiendo también que la restricción está definida adecuadamente, y más allá de eso, no siempre son tan fáciles como de monitorear. Y ese es otro desafío, que es, para poder poner restricciones, necesita además tener personas monitoreando que no se te vayan a sacar un parte si tú usas el auto el día que no lo tienes que usar, etc. Por otra parte, los temas de tarificación también tienen sus propios desafíos, que es cómo los puedo cobrar a un costo de cobro bajo en el fondo, que no sea más caro, no sé, instalar un peaje en cada entrada, cada circunferencia de la ciudad, de lo que voy a recaudar con ese peaje. Y tengo que asumir que hay una elasticidad de precios suficientemente alta, y eso también es algo que podemos ver que acá, no sé, las autopistas aquí son más caras en ciertos horarios, pero incluso con esos precios, a veces las autopistas igual están colapsadas. Entonces, hacerlo a través de precios depende de cuál es la elasticidad de precio también de las personas, cuáles son las alternativas. Quizás si no hay alternativas las personas van a pagar igual eso y no vamos a disminuir la contaminación, etc. Ejemplos que teníamos acá, uno de este programa que hubo en México de la restricción vehicular, que se llama Hoy No Circula, que se establecieron días en que cada auto podía circular, y otros con la reforma del transporte público, el Transantiago, que tiene un montón de fallas, pero que uno de los objetivos inicialmente también era que fuera menos contaminante, por la forma en que está diseñado. Y lo que pasó con estos programas es que aumentó la compra de autos, aumentó el número de autos circulando, en el Transantiago por razones obvias. En el de México probablemente, claro, si ya me compro otro auto para poder circular los días que tengo restricción, después también lo uso más el fin de semana, si me coordinaba con mi familia con el único auto que teníamos, me dejo de coordinar, entonces como que se sobrecompensa, y por ende aumentó la contaminación.
Y aquí lo interesante es, bueno, entender que las reacciones a políticas públicas va a depender del nivel socioeconómico y de la capacidad adquisitiva de las personas. Según eso, las personas que pueden obviamente van a reaccionar comprándose otro auto, usando más su auto, otras personas que no, y hay que tener en cuenta esas diferencias. Y bueno, lo que sale aquí, los hogares que pueden ajustan su stock de vehículos rápidamente. O sea, más lo impactante de estos estudios fue lo rápido que se produjo ese ajuste, porque uno pensaría en el largo plazo las personas quizás se van a terminar comprando otro auto, pero no fue ni tan en el largo plazo. Algunas conclusiones. Lo que hablamos desde el principio, hay una retroalimentación muy fuerte entre pobreza y sustentabilidad, y al final los temas medioambientales también pueden constituir una trampa de pobreza por distintos motivos, y por eso es un tema tan importante de estudiar en un curso donde analizamos políticas de pobreza, por esta retroalimentación que se da con los temas medioambientales, por la desigualdad que hay en las condiciones medioambientales en los distintos países, y por ende lo importante que es ver las consecuencias de las políticas que se establecen a nivel también, no solo nacional, sino que mundial, y por la necesidad también de encontrar las intervenciones, los diseños adecuados de políticas para lograr cambiar los comportamientos que queremos cambiar para mejorar las condiciones medioambientales, que como hemos visto no es tan directo y no es llegar y fiarnos en la tecnología. Esto genera distintas preguntas de investigación y de políticas públicas que intentamos responder para ver cuáles son las mejores formas de abarcar estos problemas, y la economía es muy importante en esta área, como hemos visto. No es solo importante la tecnología o el diseño de la solución, sino que entender cuál es la economía que está detrás de las decisiones y cómo esa economía se ve afectada por las nuevas intervenciones. Eso por hoy, si es que estamos en la hora, así que si alguien se tiene que ir, libre de irse, y yo me quedo por si tienen preguntas de la clase o administrativa. Una pregunta. Dime. ¿Cómo reduciría hoy, por ejemplo, o terminando la pandemia, el uso de automóviles? ¿Cómo reduciría? Sí. Es una muy buena pregunta. La respuesta, igual yo he estudiado estos temas y no sé, el sistema de Londres siempre me ha llamado mucho la atención, y como les decía, uno de los desafíos, bueno, cómo implemento estos sistemas de cobro de manera fácil, pero creo que Chile tiene un nivel de población, sobre todo Santiago, de población y de desarrollo suficiente para implementar algo así que como que Claro, pero por eso yo creo que precisamente el sistema de cobros hoy por hoy no se puede implementar. ¿Qué cosa? No sé, pues sí. ¿Como interferencia? No, más subir el precio no sé, del metro no se puede hacer. No, lo que yo digo es que es para el transporte en auto, que tú entras Sí, en auto. pero, o sea, es como me ha parecido. Bueno. Perdón, no entendí. No es que es como me ha parecido, pero no era eso. ¿Tú crees que hoy día no se podría implementar unos cobros adicionales por circulación en auto? Claro. No estoy tan segura, pero pues, no sé. Quizá hoy día, claro, no, hoy día no se puede implementar nada muy en esa línea, pero no sé si lo veo imposible, quizá en unos años más, o si hubiera sido imposible hace algunos años. Yo creo que al final igual la clave es mejorar el transporte público, o sea, para que la gente no ande tanto en auto tiene que haber una buena alternativa. Y ahí el fondo que el transporte público sea más caro es contraproducente, porque hace efectivamente que el costo de oportunidad de andar en metro sea más bajo, o sea, como si el costo de andar en metro es muy alto, no me hace tanta diferencia el costo individual de andar en auto, y es muy difícil que las personas internalicen el costo social. Pero sin duda el principal desafío es tener buenas alternativas al transporte en auto. Porque si no existe esa buena alternativa, es muy difícil que las personas estén dispuestas a asumir los costos que pueden, las personas que pueden asumir los costos, perdón, de no usar el auto. Ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Respecto al tema de los precios, claro, usted mencionó el tema de la elasticidad, y también como que supongo yo de que debe haber como un